La vieja granja permanecía olvidada al final de una sinuosa carretera rural. Sus tablas desgastadas y su techo combado eran testimonio de años de abandono. Para la mayoría era una monstruosidad que era mejor evitar. Para Emma Parker, embarazada de 8 meses y desesperada por escapar, representaba algo completamente diferente: libertad. Después de soportar años de miradas de reojo y juicios susurrados por seguir viviendo con sus padres a los 30 años, Emma tomó una decisión que sorprendió a todos. Compró la propiedad en ruinas con sus modestos ahorros, empacó sus pertenencias y dejó atrás la comodidad del hogar de sus padres. ¿Podría esta casa en ruinas convertirse realmente en el refugio que ella y su hijo por nacer necesitaban? Emma Parker recorrió con el dedo una grieta en la pared de la cocina, imaginando las historias que podría contar. 3 días después de convertirse en propietaria, por fin se dio cuenta de la magnitud de su decisión. Había dedicado su carrera a diseñar hermosos espacios para otros, elegantes sitios web, logotipos sofisticados y materiales de marketing pulidos. Sin embargo, allí estaba, en una casa que desafiaba todos los principios estéticos. Se instaló en el único rincón habitable de la sala de estar, un sillón desgastado que había rescatado del garaje de sus padres, situado debajo de la única ventana que no tenía goteras. Emma abrió su diario encuadernado en cuero y comenzó a escribir a la luz del atardecer. Día 3, en lo que mamá llama esa trampa mortal, no se me escapa la ironía, creando una nueva vida en un lugar que se está desmoronando. A los 30 años, Emma nunca había imaginado que esta sería su historia. Hace 7 años había dejado su pequeña ciudad natal, con un título en diseño y una ambición sin límites, decidida a dejar su huella en la ciudad. Durante un tiempo, lo consiguió. A los 27 años era directora creativa, tenía su propio apartamento y una relación con un compañero diseñador llamado Mark. Luego vino el colapso de la agencia, los despidos y el regreso a regañadientes a la habitación de su infancia. Solo hasta que te recuperes, le había dicho su padre, ayudándola a desempacar las cajas que ambos sabían que contenían los fragmentos de su vida anterior. Un año se convirtió en 2. El trabajo freelance la mantenía a flote, pero nunca era suficiente para pagar el alquiler en la ciudad. Luego vinieron las náuseas matutinas, la prueba positiva y la rápida salida de Mark de su vida con nada más que un mensaje de texto. No puedo hacer esto. Lo siento. Emma cerró el diario y presionó la palma de su mano contra el suave bulto de su vientre. Ahora solo somos nosotros, pequeño, susurró. El recuerdo del encuentro de ayer con su antigua compañera de instituto, Sarah, todavía le dolía. La lástima en sus ojos cuando le preguntó, ¿sigues viviendo en casa? Luego, el juicio apenas disimulado cuando Emma mencionó el embarazo. La conversación había sido el empujón final que necesitaba esa noche. Hojeando los anuncios inmobiliarios muy por debajo de los estándares de sus padres, lo encontró. La granja Jenkins, abandonada durante más de una década, a la venta por menos que un coche usado. La voz del agente inmobiliario había estado cargada de escepticismo cuando llamó. ¿Estás embarazada y quieres ver ese lugar? No está precisamente listo para mudarse. Emma lo había alquilado de todos modos, ignorando los suelos combados y los techos manchados de agua. En cambio, vio la luz del sol de la mañana entrando por las ventanas orientadas al este, un patio donde un niño podía jugar y, lo más importante, posibilidades. La reacción de sus padres había sido predecible. Su madre lloró. Su padre enumeró los problemas estructurales con precisión de ingeniero. Y la calefacción, el agua corriente, el bebé, Emma. Pero por primera vez en años, Emma sintió la chispa de algo que había perdido. La capacidad de decidir, un propósito, una decisión que era solo suya. Ahora, cuando la oscuridad se había apoderado por completo del lugar, encendió la linterna de camping junto a su cama improvisada. Un colchón de aire de calidad, un lujo que se había permitido. La casa crujía y se asentaba a su alrededor. Sus sonidos desconocidos eran a la vez aterradores y emocionantes. Por la mañana, se enfrentaría a la montaña de tareas que tenía por delante. Encontrar un fontanero dispuesto a resucitar las antiguas tuberías, investigar cómo reparar los paneles de yeso, estirar sus ahorros para cubrir lo esencial. Pero esa noche, a pesar de las corrientes de aire y los ruidos sospechosos, Emma durmió más profundamente que en años, con una mano protegiendo a su hijo en crecimiento y la otra agarrando su diario, con la primera página de su nueva historia ya escrita.
La mañana llegó con la luz del sol sin filtrar entrando por las ventanas sin cortinas. Emma se despertó desorientada, olvidando momentáneamente dónde estaba hasta que el techo desconocido entró en su campo de visión. Le dolía la espalda por el colchón inflable, una molestia agravada por su avanzado embarazo. Se incorporó y sorteó la carrera de obstáculos de cajas apiladas hacia la cocina. El agua fría salía a borbotones del grifo. Una pequeña victoria, teniendo en cuenta que el fontanero no vendría hasta la semana siguiente. Llenó la tetera eléctrica que había traído de casa de sus padres y esperó a que hirviera, observando su nuevo reino bajo la cruda luz de la mañana. La cocina revelaba nuevos suelos con cada hora que pasaba. Las puertas de los armarios colgaban de una sola bisagra, el linóleo se curvaba por los bordes y algo que podría ser moho se extendía por los zócalos. Sin embargo, incluso en su estado ruinoso, la habitación tenía buena estructura. Era espaciosa y tenía una gran ventana con vistas a lo que en otro tiempo debió de ser un jardín lleno de vida. Sonó su teléfono. El nombre de Lidia parpadeaba en la pantalla. «Por favor, dime que has entrado en razón y que vas a volver a la civilización», dijo su amiga sin preámbulos. «Buenos días a ti también», respondió Emma, sonriendo a pesar suyo. «Sigo aquí, sigo embarazada, sigo decidida. Estás loca. Lo sabes, ¿verdad? ¿Quién se muda a una casa en ruinas en medio de la nada cuando está embarazada de 8 meses? No está en ruinas y está a solo 20 minutos de la ciudad. Es lo mismo. ¿Al menos has llamado a un contratista?» Emma suspiró. «No puedo permitírmelo. Lo estoy haciendo yo misma con tutoriales de YouTube y toda la ayuda que puedo conseguir». El silencio al otro lado del teléfono lo decía todo. Finalmente, Lidia dijo, «Iré este fin de semana. Alguien tiene que documentar este desastre para la posteridad». Después de colgar, Emma se aventuró a salir y se calentó las manos con su té. El rocío de la mañana empapó sus zapatillas mientras recorría el camino cubierto de maleza que rodeaba la propiedad, y un movimiento llamó su atención. Un anciano con un border collie a sus talones la observaba desde el campo adyacente. «Buenos días», dijo, acercándose a la valla combada. «Usted debe de ser la nueva propietaria». «Soy yo, Emma Parker». Cruzó el patio y le tendió la mano. Walter Caldwell llevaba 12 años viendo cómo este viejo lugar permanecía vacío, con el rostro curtido arrugado por la curiosidad. Jenkins lo construyó él mismo en 1952. Una construcción sólida bajo todo ese abandono. «Es reconfortante oír eso», dijo Emma. «Empiezo a pensar que he cometido un terrible error». Walter la estudió con atención, con la mirada fija en su vientre embarazado. «Es una decisión audaz venir aquí sola en tu estado. Algunos lo llamarían una estupidez. Algunos no entienden la necesidad de un nuevo comienzo». Su expresión se suavizó. «Mi Elaine y yo nos mudamos aquí cuando éramos solo unos niños. Todos decían que éramos unos insensatos. ¿Cuánto tiempo se quedaron?» 53 años, hasta que ella falleció. Señaló con un gesto una granja bien cuidada que se veía al otro lado del campo ondulado. «Todavía está ahí. Algunas raíces son profundas». Más tarde, mientras desempacaba cajas en lo que eventualmente se convertiría en la guardería, Emma desenterró un álbum de fotos familiar que no tenía intención de traer. Estaba metido en una caja con utensilios de cocina esenciales, obra de su madre. Sin duda, hojeó las páginas que narraban su infancia, cumpleaños, vacaciones, eventos escolares, con sus padres presentes en todas las imágenes. Las últimas páginas mostraban su graduación universitaria, con su padre rodeándole los hombros y su madre radiante de orgullo. Lo que no se capturó fue la discusión de la noche antes de marcharse a casa de sus padres. La voz de su madre se quebró mientras le suplicaba, «Vuelve a casa hasta que nazca el bebé. Por favor, Emma». Su padre, siempre más mesurado, añadió, «Intentamos entender tu decisión, pero nos parece una imprudencia». Emma cerró el álbum y recordó cómo se había quedado de pie en su impecable cocina, rodeada de las pruebas de su vida ordenada y convencional, y había sentido algo rebelde en su interior. «Tengo que hacerlo», había dicho, «por mí y por el bebé». Su madre se había dado la vuelta, incapaz de ocultar sus lágrimas. Su padre se había limitado a asentir, con la decepción evidente en la rigidez de sus hombros. Emma colocó el álbum en el alféizar de la ventana y dejó descansar su mano sobre su vientre, en un gesto protector. «Lo hacen con buena intención», le dijo a su hijo aún no nacido, «pero aún no entienden que a veces hay que romper cosas para construir otras nuevas». Las botas de Emma crujían sobre las hojas caídas
mientras se dirigía hacia el cobertizo desgastado por el tiempo que se encontraba en el límite de la propiedad. Había estado evitando esa estructura, centrándose en cambio en hacer que la casa fuera mínimamente habitable. Pero hoy, con el fregadero de la cocina goteando de nuevo, necesitaba herramientas. La puerta del cobertizo protestó con un chirrido de bisagras oxidadas. Las motas de polvo bailaban en los rayos de luz que penetraban por las tablas las telarañas con la mano mientras se aventuraba en el interior. El espacio estaba sorprendentemente organizado a pesar de los años de abandono. Las paredes estaban cubiertas de estantes con tarros de cristal llenos de clavos, tornillos y otras herramientas. En una esquina había un antiguo banco de trabajo y debajo de él una gran caja de herramientas de metal, cuya pintura roja se había descolorido hasta adquirir un tono óxido apagado. Emma arrastró la pesada caja hacia la luz. En su interior encontró un juego completo de herramientas, martillos, llaves inglesas, destornilladores y alicates, todos conservados con una fina capa de aceite. En el mango había una etiqueta de cuero con la inscripción T. Jenkins, escrita con una letra cuidadosa y descolorida. ¿Has encontrado algo interesante? Emma se sobresaltó al oír una voz desconocida y se dio la vuelta para encontrar a un hombre de pie en la puerta. Alto y de hombros anchos, vestía vaqueros gastados y una camisa de franela, y tenía el pelo oscuro salpicado de canas en las sienes. «Lo siento», dijo, dando un paso atrás. No quería asustarla. «¿Quién es usted?», preguntó Emma, llevando instintivamente una mano a su vientre y agarrando con la otra una pesada llave inglesa. «Sam Reeves, hago trabajos de mantenimiento por esta zona». Hizo un gesto vago hacia la carretera. Walter mencionó que alguien había comprado la antigua casa de Jenkins. Dijo que era una mujer embarazada que vivía sola. Sus ojos se posaron en su vientre y luego volvieron a su rostro. «Pensé en pasarme por aquí para ver si necesitabas ayuda». Emma se enderezó, sin soltar la llave inglesa. «Agradezco la oferta, pero me las arreglo sola». Sam arqueó una ceja mientras observaba el cobertizo en ruinas. «Claro que sí». Su tono era más divertido que condescendiente. «Esa es la vieja caja de herramientas de Jenin. Era muy exigente con sus herramientas. Las mantenía todas en perfecto estado. ¿Conocías al anterior propietario? ¿Hiciste algunos trabajos para él en sus últimos años?» Sam permaneció en la puerta, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Te importa si te pregunto qué estás arreglando?» «El fregadero de la cocina. Tiene una fuga. Probablemente se hayan cerrado los racores de compresión. Esas tuberías viejas necesitan arandelas especiales». Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de visita. «Si cambias de opinión y quieres ayuda, llámame. O si quieres algunos consejos para hacerlo tú mismo». Emma dudó antes de coger la tarjeta. «Debo advertirte que no puedo permitirme contratar a profesionales para todo este trabajo». Sam asintió pensativo. «Te diré una cosa. Podría enseñarte algunos conceptos básicos. Te ahorraría tiempo, frustración y datos de YouTube. ¿Por qué harías eso? Considéralo una inversión en el valor de las propiedades locales». Su sonrisa reveló las arrugas de expresión alrededor de sus ojos. «Y tal vez porque admiro a cualquiera lo suficientemente loco como para hacerse cargo de este lugar». Después de que Sam se marchara, Emma arrastró la caja de herramientas de vuelta a la casa, con la mente a mil. Cada interacción en la ciudad había reforzado su condición de forastera. Los susurros en la tienda de comestibles, las preguntas incisivas del cajero del banco, las cejas levantadas del empleado de correos cuando cambió su dirección. Esa tarde, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la cocina, rodeada de piezas de fontanería que había pedido siguiendo un tutorial en línea. 3 horas y múltiples intentos después, el agua seguía goteando constantemente en un cubo debajo del fregadero. «Ridículo», murmuró, cerrando otro video inútil. Su teléfono estaba a su lado, con la tarjeta de Sam apoyada en él. El orgullo luchaba con el pragmatismo mientras la fuga persistía. A la mañana siguiente tenía su primera cita prenatal en la clínica local. La enfermera, una mujer con el pelo gris acero y gafas de lectura apoyadas en la nariz, revisó el expediente de Emma con un juicio mal disimulado. «¿Se ha mudado recientemente y vive sola en la antigua propiedad de Jenkins?» Su tono sugería que Emma podría haberse mudado a una caja de cartón. «Sí», respondió Emma, manteniendo el contacto visual. «Con su estado, debería tener a alguien cerca». «Emily, mis padres viven a 30 minutos». La mujer hizo un sonido evasivo y anotó algo en la ficha. «Y el padre no aparece en escena». Más tecleado.
Bueno, está de 32 semanas. Todo parece normal, pero estás entrando en un periodo crítico. Deberías prepararte para la posibilidad de guardar reposo si tu presión arterial sigue subiendo. Emma salió de la consulta con un montón de folletos y un nudo de ansiedad cada vez mayor. De vuelta a casa, pasó por delante de nuevas urbanizaciones con céspedes bien cuidados y fachadas idénticas. Por un momento, se permitió imaginar una realidad alternativa, un apartamento moderno y seguro con electrodomésticos que funcionaban y vecinos a los que podía llamar en caso de necesidad. El pensamiento se evaporó cuando giró por el camino de entrada a su casa. A pesar de sus defectos, o quizás debido a ellos, la vieja granja ya había comenzado a sentirse como suya de una manera que ningún otro lugar lo había hecho jamás. Aparcó junto al porche, sacó su teléfono y la tarjeta de Sam. «Sobre ese fregadero que gotea», dijo cuando él respondió. «No quiero que lo arregles. Quiero que me enseñes cómo hacerlo». La tormenta llegó sin previo aviso. Emma había pasado la tarde limpiando lo que se convertiría en la habitación del bebé, y finalmente había conseguido quitar décadas de polvo y telarañas de la pequeña habitación contigua a su dormitorio. Sam la había ayudado a reparar la ventana, sustituyendo los cristales rotos y sellando el marco. «Menos mal», había dicho antes de marcharse. «El parte meteorológico anuncia lluvia para finales de esta semana». Lo que ninguno de los dos había previsto era la ferocidad del aguacero que comenzó poco después de medianoche. Emma se despertó con el sonido del agua. No era el suave golpeteo de la lluvia sobre las tejas del tejado, sino el claro goteo del agua al caer sobre el suelo de madera. Buscó a tientas su teléfono y utilizó la linterna para iluminar el dormitorio. Un chorro constante caía desde la esquina del techo, salpicando su colchón hinchable, que había colocado con mucho cuidado. Apartó las mantas, cogió una olla que había junto a la cama y la colocó debajo de la gotera más grave. El haz de luz de la linterna reveló más manchas de agua que se extendían por el techo. Mientras observaba, comenzó otra gotera. Esta estaba justo encima de la pequeña cómoda que contenía la ropa de bebé que había lavado y doblado con cuidado. «No, no, no», susurró, apresurándose a mover la cómoda. El mueble era más pesado de lo que esperaba, y su cuerpo embarazado protestó por el esfuerzo. Consiguió deslizarlo unos centímetros antes de que un dolor agudo en la parte baja de la espalda la obligara a detenerse. Afuera, los relámpagos iluminaban la propiedad con destellos blancos y brillantes, seguidos de truenos que parecían sacudir los cimientos de la casa. La lluvia golpeaba las ventanas con creciente furia. Emma se movía de una habitación a otra, descubriendo nuevas goteras que aparecían por toda la casa. El techo del salón había desarrollado un abultamiento ominoso, donde el agua se acumulaba entre las capas de yeso viejo. El agua ahora entraba a raudales por múltiples puntos, desbordando la variedad de ollas, cuencos y cubos que había colocado. Sus suelos, cuidadosamente limpiados, se oscurecían con la humedad que se extendía. En la habitación del bebé, el agua se había filtrado por las paredes recién pintadas, creando riachuelos que arruinaban el trabajo de todo el fin de semana. Emma se quedó de pie en el centro de la sala de estar, rodeada por el sonido del agua que goteaba, y sintió que algo se rompía dentro de ella. Las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia en su rostro, mientras la magnitud de su error se abatía sobre ella. ¿En qué había estado pensando? No podía hacer esto. No podía traer un bebé a este desastre. Sus padres habían tenido razón todo el tiempo. Con manos temblorosas, llamó a la única persona en la que podía pensar. Sam llegó 20 minutos más tarde, empapado hasta los huesos, con lonas y herramientas. No perdió el tiempo con trivialidades. Evaluó inmediatamente las peores goteras y subió al ático con una linterna entre los dientes. «El problema principal está alrededor del revestimiento de la chimenea», gritó a través del panel de acceso. El agua entraba por allí y se desplazaba por las vigas antes de caer a través del techo. Emma siguió sus instrucciones, colocando cubos donde él le indicaba mientras él trabajaba arriba. Durante 2 horas, lucharon contra las goteras. Sam reparó los puntos más graves desde el interior del ático con alquitrán para techos que había traído, mientras Emma limpiaba el agua y vaciaba los recipientes desbordados. A las 3:15 de la madrugada, habían conseguido contener lo peor. La tormenta continuaba sin cesar, pero los parches de emergencia aguantaban. Sam bajó del ático con la ropa llena de polvo y alquitrán.
Es solo una solución temporal, dijo, limpiándose las manos con un trapo. Cuando el tiempo mejore, tendremos que subir al tejado. Probablemente habrá que sustituir secciones enteras, asintió Emma aturdida, observando los daños causados por el agua. Su optimismo, cuidadosamente cultivado, se había desvanecido con la lluvia. Se dejó caer en la única silla de la cocina, acunando su vientre. «No puedo hacer esto», susurró con voz quebrada. Esto fue un error. Todo. Sam se agachó ante ella con expresión seria. «Oye, mírame». Esperó hasta que ella lo miró a los ojos. Las casas antiguas son así. Te ponen a prueba. Ven si eres digno. Está claro que yo no lo soy. Eso no es lo que veo. Hizo un gesto a su alrededor. Veo a alguien que no se asustó y luego trabajó conmigo durante horas. Embarazada de 8 meses en mitad de la noche. Emma negó con la cabeza. La habitación del bebé está destrozada. La pintura se puede volver a pintar. Las paredes se pueden arreglar. La voz de Sam era firme, en contraste con el caos que les rodeaba. La pregunta es si sigues queriendo este lugar incluso después de haber visto lo peor. Afuera, los relámpagos volvieron a iluminar la devastación. El agua empapaba todas las superficies y la casa parecía gemir bajo el embate de la tormenta. Sin embargo, bajo los daños, Emma aún podía ver lo que la había atraído hasta allí. La sólida estructura, las amplias habitaciones, el potencial. Sí, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la certeza de su voz. Todavía lo quiero. Sam asintió, con un atisbo de admiración en los ojos. Entonces empezaremos a reconstruir al amanecer. La luz de la mañana reveló el alcance total de los daños causados por la tormenta. Emma recorrió todas las habitaciones, con su cuaderno en la mano, catalogando lo que había que reparar. La lista se alargaba con cada paso. Techos manchados por el agua, suelos deformados, pintura descascarillada y, lo más desgastante, signos de daños anteriores ocultos bajo el nuevo ataque. En la cocina, se preparó una taza de café instantáneo y abrió su ordenador portátil. La hoja de cálculo en la que llevaba un control de sus finanzas brillaba acusadoramente en la pantalla. Emma había sido meticulosa con el presupuesto desde que compró la casa, distribuyendo sus modestos ahorros entre las reparaciones necesarias y los preparativos para la llegada del bebé. Las reparaciones de emergencia del techo agotarían lo poco que le quedaba. Su dedo se cernió sobre la página web de su banco, reacio a ver las cifras reales. Cuando finalmente hizo clic en su cuenta, el saldo era aún más bajo de lo esperado. Una suscripción recurrente que había olvidado cancelar se había procesado durante la noche, dejándola con poco menos de $1,000. El bebé dio una patada, recordándole el paso del tiempo. 8 semanas, más o menos, antes de que su mundo cambiara por completo. 8 semanas para transformar esta estructura dañada por el agua en un refugio seguro para un recién nacido. Sonó su teléfono. El número de su madre parpadeaba en la pantalla. «Emma, ¿estás bien? Esa tormenta fue terrible. Estoy bien, mamá. Las noticias mostraron inundaciones en tu zona. Por favor, dime que esa vieja casa no tiene goteras». Emma dudó. No es nada que no pueda manejar. El suspiro de su madre llevaba consigo años de preocupación. «Emma, ya no se trata de demostrar nada. Se trata de la seguridad de tu bebé. Vuelve a casa hasta después del parto. La casa seguirá ahí. No puedo abandonarla sin más». La mirada de Emma se desvió hacia el techo, donde el agua había dejado marcas durante la noche. «Además, ya he empezado las reparaciones». «¿Con qué dinero?» «Sabes que tu padre y yo te ayudaríamos si tú...» «No quiero vuestra ayuda». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «Quiero decir, agradezco la oferta, pero necesito hacerlo yo misma». Después de terminar la llamada, Emma se sentó a la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. Las palabras de su madre resonaban incómodamente porque contenían una pizca de verdad. ¿Qué estaba tratando de demostrar y a qué precio? La ferretería del pueblo estaba más concurrida de lo habitual, llena de vecinos que compraban suministros para sus propias reparaciones tras la tormenta. Emma sintió que la observaban mientras empujaba un carrito por los pasillos, cargándolo con los materiales más baratos que pudo encontrar para reparar el techo. En la caja, la anciana cajera, Margaret, según su etiqueta, con el nombre, estudió a Emma con curiosidad indisimulada. «Tú eres la que compró la casa de los Jenkins, ¿verdad?» Emma asintió, preparándose para el juicio habitual.
Una decisión valiente, dijo Margaret, mientras escaneaba los artículos. Thomas Jenkins construyó esa casa para su esposa en 1952. Crió a 5 hijos allí. Solía ser la propiedad más bonita del condado. Tiene una buena estructura, comentó Emma. Así es. Thomas era un maestro carpintero, dijo Margaret bajando la voz. Es una pena lo que pasó después de su muerte. Sus hijos se pelearon por la herencia y luego abandonaron la casa cuando no pudieron ponerse de acuerdo. Emma no había oído esa parte de la historia de la casa. ¿Por eso estuvo vacía tanto tiempo? 12 años de batallas legales y, al final, el tribunal ordenó que se vendiera. Las ganancias se repartieron entre los hermanos. Ninguno de ellos se preocupó lo suficiente como para mantenerla mientras peleaban. Margaret sacudió la cabeza. A Thomas le habría partido el corazón. Emma pagó sus suministros, lo que supuso otro importante gasto de sus menguados fondos. Mientras cargaba su coche, tuvo una repentina inspiración. La historia de la casa, su auge, su caída y su posible redención era paralela a su propio viaje. Quizás había una manera de honrar su historia y asegurar su futuro. De vuelta a Gadam, instaló su ordenador portátil en el rincón menos dañado del salón. Emma había mantenido un pequeño negocio de diseño freelance, incluso después de volver a vivir con sus padres, creando sitios web y logotipos para empresas locales. Pero ahora abrió un sitio diferente, una plataforma de blogs que había utilizado para proyectos de clientes anteriores. Creó una nueva página titulada Las Crónicas de la Restauración, reconstruyendo una casa y una vida a los 30. Debajo subió una foto que había tomado el primer día en la propiedad, en la que se veía la casa en todo su esplendor ruinoso. Luego comenzó a escribir, describiendo su elección poco convencional, el revés de la tormenta y su determinación de continuar a pesar de la disminución de los recursos. Su dedo se cernió sobre el botón de publicar. ¿Realmente iba a difundir sus dificultades al mundo? ¿Y si a nadie le importaba? Peor aún, ¿y si la gente se burlaba de sus esfuerzos del mismo modo que juzgaba sus decisiones vitales? ¿Pero qué otra opción tenía? Su extracto bancario y el techo con goteras confirmaban la misma verdad. Necesitaba ayuda, aunque tuviera que crearla ella misma. Emma respiró hondo y pulsó publicar, y luego añadió un sencillo botón de donación al final de la página. 3 días después de publicar su primera entrada en el blog, Emma se despertó con un sonido inusual, un tono de notificación que no paraba. Aún aturdida, buscó su teléfono y entrecerró los ojos para mirar la pantalla a la luz de la madrugada. Su bandeja de entrada estaba llena de correos electrónicos, todos con el mismo asunto. Nueva donación recibida. Ya completamente despierta, se incorporó y abrió su ordenador portátil. La entrada del blog se había compartido miles de veces durante la noche. Llegaban comentarios de todo el país. «Estás viviendo mi sueño. Te apoyo desde Arizona. Soy madre soltera de 29 años. Eres mi heroína. Mis abuelos construyeron su casa mientras esperaban a su primer hijo. Tú puedes con esto». El total de donaciones al final de la página la dejó sin aliento. Casi $5,000, suficientes para arreglar el techo correctamente y solucionar los daños causados por el agua. Emma se tapó la boca con la mano, abrumada por el inesperado apoyo de desconocidos. Esa tarde, Sam llegó con materiales para el techo en la caja de su camioneta. Cuando Emma intentó pagarle con los fondos que acababa de recaudar, él le hizo un gesto con la mano para que no se preocupara. «Ya está todo arreglado», dijo, mientras descargaba los materiales. «Walter y yo corrimos la voz por el pueblo después de la tormenta. La tienda Oddwear nos hizo un descuento y algunos chicos de mi iglesia se ofrecieron voluntarios para ayudar mañana». Emma se quedó sin palabras en el porche. «¿Por qué harían eso? Ni siquiera me conocen». Sam se encogió de hombros. «Es un pueblo pequeño. La gente se ayuda entre sí». Asintió con la cabeza hacia la casa. «Además, todo el mundo tiene curiosidad por saber quién se quedará con la casa de los Jenkins». Tal y como había dicho, a la mañana siguiente llegaron 3 camionetas llenas de hombres con ropa de trabajo y herramientas. Bajo la dirección de Sam, se agolparon en el tejado, retirando las secciones dañadas y sustituyéndolas por materiales nuevos. Al atardecer, la casa tenía un tejado impermeable por primera vez en años. Emma pasó el día llevando bebidas y sándwiches a los trabajadores, escuchando historias sobre Thomas Jenkins y la casa en su época de esplendor. Richard, un voluntario anciano, había ayudado a Jenkins con una ampliación en la década de 1960.
Richard recordó que había construido él mismo las habitaciones de sus hijos y aceptó un vaso de limonada. No dejó que nadie más se encargara del trabajo de acabado. Dijo que sus hijos se merecían su mejor trabajo. Con el techo seguro, Emma centró su atención en el interior. Convirtió el comedor en una oficina improvisada, instalando su ordenador y su equipo de diseño en una vieja mesa. El trabajo como autónoma había repuntado después de que los clientes descubrieran su blog, con varios clientes solicitando diseños de sitios web o actualizaciones de logotipos, y con los ingresos adicionales que complementaban las donaciones. Emma comenzó a hacer que la casa no solo fuera habitable, sino también cómoda. Encontró muebles de segunda mano en ventas inmobiliarias, lijó y pintó los armarios de la cocina y poco a poco transformó cada habitación, documentando el proceso para su creciente público. Una tarde lluviosa, con la pintura secándose en la habitación de los niños, Emma se aventuró en el amplio ático de la casa. A diferencia del resto de la propiedad, el ático se había mantenido relativamente seco durante la tormenta, protegido por el techo inclinado. Las motas de polvo bailaban en los rayos de luz que se filtraban por las pequeñas ventanas, sorprendentemente organizado, con cajas etiquetadas alineadas contra las paredes, presumiblemente dejadas por la familia Jenkins durante su disputa por la herencia. Emma se movió con cuidado entre las pilas, y la curiosidad superó su vacilación inicial por perturbar las pertenencias abandonadas hacía mucho tiempo. En el rincón más alejado, parcialmente oculto detrás de una chimenea, descubrió algo inesperado. Una cuna de madera, con los balancines curvados como suaves sonrisas y los laterales adornados con flores talladas a mano. En su interior había una colcha doblada, conservada en la oscuridad del ático. Emma pasó los dedos por la suave madera, preguntándose cuántos bebés Jenkins habían dormido en esa cuna. La bajó con cuidado por las estrechas escaleras del ático y la colocó en el centro de la habitación infantil. Acababa de terminar de pintarla de un suave color verde salvia. La presencia de la cuna transformó la habitación de un proyecto en algo real, un lugar donde dormiría su hijo. Los sueños crecen. Emma desdobló la colcha, revelando una intrincada costura a mano y una pequeña etiqueta cosida en la esquina. Para el bebé Jenkins, con amor de la abuela Rose, 1952. Walter confirmó sus sospechas cuando pasó por allí esa noche y levantó las cejas al reconocer la cuna. «Esa es la cuna de Thomas y Margaret», dijo, pasando su mano curtida por el borde. Sus 5 hijos durmieron en ella. Thomas la hizo él mismo cuando Margaret estaba esperando al primero. «¿Debería intentar contactar con la familia?», preguntó Emma, preocupada de repente por haber sobrepasado los límites. «No me parece bien quedármela sin más». Walter negó con la cabeza. Esos niños dejaron este lugar en ruinas mientras se peleaban por el dinero. No les importó lo suficiente como para llevarse la obra de su padre. Luego sonrió con dulzura. «Creo que a Thomas le gustaría saber que van a acoger a otro niño». Esa noche, Emma se sentó junto a la cuna, con una mano en el vientre y la otra meciendo suavemente la reliquia familiar hecha a mano. Por primera vez desde que se mudó, la casa no solo le parecía su proyecto, sino su hogar, un lugar donde se entrelazaban la historia, la continuidad y el futuro. El sonido de los neumáticos sobre la grava sacó a Emma de su concentración. Había pasado la mañana instalando herrajes en los armarios de la cocina, una sencilla mejora que transformó el espacio de destartalado a encantador. A través de la ventana, reconoció el sedán de sus padres deteniéndose frente a la casa. Emma se limpió el polvo de las manos, con un nudo en el estómago. No había hablado con ellos desde la tormenta, filtrando las llamadas y respondiendo con breves mensajes de texto, diciendo que todo iba bien. Ahora habían llegado sin avisar. Su madre salió del lado del pasajero con una expresión decidida. Su padre la seguía con evidente renuencia. Emma, la voz de su madre precedió a un golpe en la puerta. «¿Estás en casa?». Emma abrió la puerta y esbozó una sonrisa forzada. «Mamá, papá, qué sorpresa». Los ojos de su madre se posaron más allá de ella, inspeccionando lo que se veía del interior. «Estábamos muy preocupados. Apenas contestabas al teléfono». Entró sin esperar a que la invitaran a pasar y se quedó sin aliento al ver el estado de la casa. «Oh, Emma». A pesar de las importantes mejoras, la casa seguía siendo una obra en construcción. Había telas cubriendo partes del suelo. Las herramientas estaban esparcidas por todas partes y el aire estaba impregnado del olor característico de la pintura fresca
y el relleno para madera. Su padre la siguió más despacio, con su mirada de ingeniero evaluando los elementos estructurales. El techo es nuevo, señaló, sorprendiendo a Emma con su falta de críticas. Lo reemplazaron después de la tormenta, explicó ella. ¿Quién lo hizo?, preguntó su madre. No podías permitirte contratar a profesionales. Voluntarios, vecinos, me ayudaron. Emma los llevó más adentro. Una parte de ella quería mostrar las mejoras que había hecho. Otra parte se preparaba para el juicio. Su madre se detuvo abruptamente al ver el dormitorio improvisado de Emma. Un colchón inflable seguía sirviendo como cama. La ropa estaba guardada en cajas de plástico en lugar de en una cómoda adecuada. Esto es inaceptable, declaró. Estás embarazada de 8 meses, Emma. No puedes vivir así. Estoy perfectamente cómoda. ¿Cómoda? Ni siquiera tienes una cama de verdad, por no hablar de los preparativos adecuados para el bebé. La habitación del bebé está casi lista, dijo Emma, llevándolos a la pequeña habitación que había terminado de pintar. La cuna Jenkins estaba en el centro, con su elegancia antigua en contraste con el escaso mobiliario de la habitación. El rostro de su madre se suavizó al ver la cuna, pero luego se endureció de nuevo. Un mueble no basta para que esto sea adecuado para un bebé. ¿Dónde está el cambiador? ¿El armario adecuado? ¿Y la calefacción en invierno? El padre de Emma, que había permanecido en silencio, se agachó para examinar los zócalos. Hay que revisar el sistema de calefacción antes del invierno, dijo, con un tono más profesional que acusatorio. Parecen radiadores originales. Podrían funcionar con un mantenimiento adecuado. Esa no es la cuestión, Robert. La voz de su madre se elevó con frustración. Nuestra hija está viviendo en la miseria mientras lleva a nuestro nieto. No es miseria, mamá. Es una renovación en curso. La paciencia de Emma se agotó. No te he pedido tu opinión. No deberías tener que preguntar. Cualquier persona razonable vería que este no es un lugar para criar a un niño. El bebé dio una patada, como si respondiera a las voces elevadas. Emma se llevó una mano protectora al vientre. Creo que eso lo debo decidir yo. Su padre se enderezó y puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de su esposa. Helen, esto no ayuda, se volvió hacia Emma. La preocupación de tu madre proviene del amor, aunque lo exprese mal. Lo sé, admitió Emma. Pero ahora este es mi hogar, mi elección. Una elección que afecta a nuestra nieta, añadió su madre, con lágrimas en los ojos. Solo queremos lo mejor para vosotros dos. Lo entiendo, pero necesito definir qué significa lo mejor para nosotros. Emma señaló con un gesto la habitación. Esta casa necesita reformas, sí, pero ya es más sólida que cuando la encontré. Al igual que ella, su padre le estudió el rostro, como si viera por primera vez su determinación. Estás muy comprometida con este lugar, ¿verdad? Lo estoy. La conversación siguió dando vueltas hasta que se marcharon 1 hora más tarde. Su madre le hizo prometer que iría al médico con regularidad y su padre le dio consejos prudentes sobre cómo preparar la casa para el invierno. Cuando su coche desapareció por el camino de entrada, Emma se sintió agotada y al mismo tiempo extrañamente fortalecida por la confrontación. Al día siguiente, condujo hasta la ciudad para explorar el centro comunitario por el que había pasado varias veces, pero al que nunca había entrado. El edificio albergaba varios servicios locales, una pequeña biblioteca, salas de reuniones y un gran tablón de anuncios cubierto de folletos y avisos. Emma echó un vistazo al tablón, sonriendo ante el encanto de la pequeña ciudad. Anuncios de clases de piano, mascotas perdidas, próximas cenas de la iglesia. Su atención se centró en una sencilla ficha. Grupo de apoyo para madres solteras. Jueves a las 600 p.m. Sala 3. Tomó una foto del aviso con su teléfono y luego añadió su propia ficha en un espacio vacío, buscando consejos para cambiar las ventanas, clases para restaurar muebles y consejos generales para renovar la casa. Intercambiaremos servicios de diseño gráfico o productos de panadería. Granja Emmer Jenkins. Le pareció un pequeño gesto, pero de alguna manera significativo, tender la mano, pedir ayuda, ofrecer a cambio las habilidades que tenía. Cuando Emma regresó a su coche, se dio cuenta de que reconstruir la casa la estaba obligando a reconstruir algo que no se había dado cuenta de que había perdido: la comunidad. El grupo de apoyo de los jueves por la tarde le proporcionó tesoros inesperados. No solo información sobre el embarazo y el cuidado de los niños,
sino también conexiones con mujeres que entendían la situación de Emma. Otras 3 futuras madres solteras y 5 con hijos menores de 2 años la acogieron sin juzgarla y le ofrecieron consejos prácticos que no aparecían en ningún libro sobre crianza. Mi tarjeta también obtuvo respuestas. Emma se lo contó al grupo, describiendo el aviso que había publicado en el tablón de anuncios. Un profesor de taller jubilado se ofreció a ayudar con la reparación de las ventanas. Y alguien llamada Linda quiere intercambiar clases de restauración de muebles por un nuevo logotipo para su negocio de tapicería. Esa es Linda Morrison, dijo Melissa, una enfermera con un bebé de 6 meses. Ella retapizó la silla de mi abuela. Un trabajo increíble. Al final de la reunión, Emma había intercambiado números de teléfono con varias mujeres y había recibido invitaciones para un intercambio de ropa específico para artículos de maternidad y bebés. La sensación de aislamiento que la había acompañado desde que regresó a su ciudad natal comenzó a disiparse. El sábado por la mañana, Walter Caldwell llamó a su puerta. Llevaba una caja de madera llena de pequeños sobres y frascos. «Me fijé en que ayer limpiabas ese huerto», dijo, dejando la caja en su porche. «Pensé que quizá te interesarían». Dentro de la caja, Emma encontró docenas de paquetes de semillas, cada uno etiquetado con una cuidada caligrafía. Tomates Brandywine, judías Kentucky Wonder, lechuga Butterhead de la abuela. «Son semillas para el jardín», dijo Emma, examinando los paquetes. Walter asintió. Elaine y yo guardábamos cada año las semillas de nuestras mejores cosechas. Algunas variedades se remontan al jardín de su abuela en la década de 1920. No soporto ver cómo se echan a perder. Emma se sintió conmovida por el gesto, pero no sé nada de jardinería. «No hay mejor momento que el embarazo para aprender a cultivar cosas», respondió él con un guiño. «Además, esta tierra tiene uno de los suelos más fértiles del condado». Jenkins solía cultivar lo suficiente para alimentar a su familia durante todo el año y vender el excedente. Después de que Walter se marchara, Emma llevó la caja de semillas al terreno cubierto de maleza detrás de la casa, que claramente había sido un huerto productivo en el pasado, pero que ahora estaba lleno de malas hierbas y árboles jóvenes. Se trataba de otro reto de restauración. Sin embargo, mientras se arrodillaba para arrancar algunas malas hierbas, se encontró imaginando hileras de verduras, tal vez un pequeño jardín de hierbas aromáticas cerca de la puerta de la cocina. La conexión física con la tierra le atraía de una manera que no había previsto. En el interior, abrió su ordenador portátil para investigar los fundamentos de la jardinería. El icono de notificaciones de su blog mostraba docenas de nuevos comentarios sobre su última actualización de la renovación. La audiencia había crecido de forma constante, con lectores que seguían su viaje y le ofrecían ánimos y consejos. Más sorprendente aún, varias pequeñas empresas se habían puesto en contacto con ella para ofrecerle contenido patrocinado. Una empresa de pintura le ofrecía suministros gratuitos a cambio de mostrar sus productos. Un fabricante de herramientas le proponía un acuerdo similar. Las oportunidades le proporcionarían materiales muy necesarios y al mismo tiempo generarían unos ingresos modestos. Emma creó una nueva entrada en el blog titulada «Del hormigón al jardín». Una principiante absoluta empieza a cultivar. Fotografió la colección de semillas de Walter y escribió sobre el conocimiento generacional representado en cada variedad cuidadosamente conservada. Mientras programaba la publicación, se maravilló de lo rápido que se había expandido su comunidad online. El trabajo real de preparar el jardín resultó ser más difícil de lo previsto. Años de abandono habían permitido que las raíces de los árboles invadieran la parcela y el suelo primaveral seguía pesado por la humedad. Después de una hora luchando con una pala, Emma se sentó sobre sus talones, sudando y frustrada. «Herramienta equivocada para el trabajo», dijo una voz familiar. Sam estaba de pie al borde del jardín, sosteniendo lo que parecía una horquilla modificada. «Necesitas una horquilla ancha para romper la tierra compactada sin removerla. Déjame adivinar. Otra cosa que Thomas Jenkins fabricó él mismo». Emma preguntó, aceptando su ayuda para levantarse. «En realidad, este es un diseño de mi abuelo. Las púas encierran generaciones de conocimientos agrícolas». Demostró el movimiento oscilante de la herramienta, desmenuzando una sección de tierra con sorprendente facilidad. «No puedo seguir aceptando la ayuda de todo el mundo», protestó Emma, mientras Sam seguía trabajando. «Tengo que aprender a hacer estas cosas yo misma».
La independencia no significa hacerlo todo sola, respondió él, entregándole la horquilla ancha. Significa tener la confianza necesaria para pedir ayuda cuando la necesitas y ofrecerla cuando otros la necesitan. Emma tomó la herramienta e imitó su técnica. La tierra cedió más fácilmente, liberando el aroma terroso de la primavera. El jardín necesita algo más que limpiarlo, continuó Sam. Hay que analizar el suelo, hacer compost y planificar adecuadamente la exposición al sol. Pero si lo haces bien, tendrás seguridad alimentaria durante años. Seguridad alimentaria, repitió Emma, un concepto que resonaba en sus motivaciones más profundas. Eso es exactamente lo que busco. No solo para el bebé y para mí, sino, dijo señalando hacia la casa, para todo esto. ¿Crear algo sostenible? Sam asintió con la cabeza, con comprensión en sus ojos. Eso es lo que Jenkins construyó aquí. No solo una casa, sino un sistema para vivir de forma independiente. Señaló varios puntos alrededor de la propiedad. Árboles frutales allí, un huerto de tubérculos allá, un sistema de recogida de agua de lluvia en ese lado. Emma vio la tierra con nuevos ojos, reconociendo el diseño intencionado que décadas de abandono habían ocultado. No solo estaba construyendo un hogar, estaba creando un legado, concluyó Sam, algo que sostendría a su familia mucho después de que él se hubiera ido. Al final de la tarde, habían despejado y preparado una modesta parcela inicial. Walter apareció con una carretilla llena de abono envejecido y juntos plantaron las primeras semillas, lechuga de principios de primavera, espinacas y rábanos. Al retroceder para admirar su trabajo, Emma sintió una profunda conexión con las generaciones que habían cuidado esta tierra antes que ella y con el niño que heredaría los frutos de su trabajo. Con su 7º mes de embarazo avanzando, Emma sentía la doble presión de su cuerpo en crecimiento y la fecha límite que se acercaba. La casa había progresado notablemente. Fontanería en funcionamiento, un techo sólido, paredes recién pintadas en la mayoría de las habitaciones, pero la lista de tareas pendientes aún la abrumaba. La habitación del bebé se había convertido en su santuario y su centro de atención. La cuna Jenkins estaba lista, complementada ahora con un cambiador de segunda mano que había restaurado bajo la experta guía de Linda Morrison. Pero las paredes seguían desnudas, a la espera del color perfecto. Lo he reducido a estos 3, le explicó Emma a Melissa, que se había pasado por allí después de su turno en el centro médico. Levantó las tarjetas de muestras de pintura, un suave verde salvia, un delicado amarillo ranúnculo y un pálido lavanda. Todos son preciosos, dijo Melissa, balanceando a su hijo pequeño en la cadera. ¿Cuál te dice más? Emma suspiró. Ese es el problema. No puedo decidirme. Me parece importante, como la primera decisión real que tomo como madre. Melissa se rió. Créeme, tomarás unas 1000 decisiones más importantes solo en la primera semana. Cambió a su hijo a la otra cadera. ¿Por qué no invitas a algunas personas? Que sea una elección comunitaria. Lo que comenzó como una simple consulta se convirtió en una reunión improvisada. El sábado por la tarde, la pequeña sala de estar de Emma acogía a un variopinto grupo de invitados. Walter y 4 mujeres del grupo de madres solteras, Sam y su hermana Kate, la enfermera que Emma había conocido anteriormente, Linda Morrison, e incluso los padres de Emma, que llegaron con sonrisas cautelosas y un guiso. Cada invitado marcó con una cruz su color preferido en un gráfico que Emma había diseñado. La conversación fluyó con Walter compartiendo historias sobre la historia de la casa con un público atento, mientras Linda y el padre de Emma discutían las ventajas de las diferentes técnicas de restauración de la madera. En la cocina, Emma encontró a su madre colocando la comida en platos que había traído de casa. «No tenías por qué hacerlo», dijo Emma. «Viejas costumbres». La sonrisa de su madre era vacilante. «Tu casa parece diferente. Has trabajado mucho. Está quedando muy bien». Se produjo un momento de silencio incómodo entre ellas antes de que su madre volviera a hablar. «He estado pensando en lo que dijiste, pero definiendo lo que es mejor para ti y para el bebé», dudó. «Puede que no entienda del todo tus decisiones, pero intento respetarlas». Esa confesión, lo más parecido a una disculpa que su orgullosa madre podía ofrecer, alivió algo en el pecho de Emma, y eso significa mucho para mí. Cuando se contaron los votos, Verde Salvia ganó por un solo punto. «Una elección perfecta», proclamó Walter.
Es el mismo color que tenía la habitación del bebé cuando nació el primer hijo de Jenkins. Sam había traído sus materiales de pintura y pronto tuvo la habitación preparada, mientras los demás seguían charlando. Emma se quedó en la puerta, observándolo trabajar con metódica precisión, sintiendo una extraña satisfacción al ver su casa llena de gente, llena de vida. No es así como me imaginaba las cosas, admitió cuando Sam se detuvo para beber agua. ¿Decepcionada?, preguntó él, cuidando de mantener un tono neutro. Todo lo contrario. Emma se llevó una mano a su abultado vientre. Cuando compré este lugar, pensé que estaba eligiendo el aislamiento, yo contra el mundo. Pero de alguna manera has construido más que una casa, terminó Sam por ella. Más tarde, cuando cayó el crepúsculo y los invitados comenzaron a marcharse, Kate apartó a Emma. He estado pensando en hablar contigo sobre algo. Su expresión se volvió profesional. Noté en la última reunión que tenías los tobillos bastante hinchados. ¿Estás controlando tu presión arterial? Emma admitió que se había saltado su última cita prenatal. Estaba muy ocupada con los proyectos de renovación. No pretendo alarmarte, dijo Kate con delicadeza, pero en tu estado, con tu historial de lecturas elevadas, deberías hacerte revisiones periódicas. Los síntomas que describes, hinchazón, dolores de cabeza ocasionales, podrían indicar preeclampsia. Solo he estado trabajando mucho, protestó Emma. Es normal estar cansada. Es posible, admitió Kate, pero prométeme que pedirás cita esta semana. Como profesional médica, me sentiría más tranquila sabiendo que te están controlando. Cuando todos se marcharon, Emma se quedó de pie en la habitación del bebé, recién pintada, inhalando el leve olor a pintura que persistía a pesar de las ventanas abiertas. El color verde transformaba el espacio, haciéndolo parecer más grande y más íntimo. Podía imaginarse meciéndose a su hijo allí, leyéndole cuentos, contemplando sus primeras sonrisas y sus primeros pasos. Esa idea la llenaba de nostalgia y terror a la vez. En su determinación por crear un hogar perfecto, ¿había descuidado su propia salud? La amable preocupación de Kate resonaba en su mente, junto con las advertencias del médico sobre su presión arterial, y concertó una cita para la mañana siguiente. Luego creó una lista de los proyectos esenciales pendientes, priorizándolos por verdadera necesidad en lugar de por deseo estético. La casa perfecta podía esperar. Asegurarse de mantenerse sana para su hijo, no. Esa noche soñó con la habitación del bebé llena de luz matutina, la cuna ocupada por un pequeño bultito y el sonido de su propia madre tarareando una nana medio olvidada que se colaba por la puerta abierta. La consulta del médico estaba más concurrida de lo que Emma esperaba para un lunes por la mañana. Se movió incómoda en la silla de la sala de espera, revisando los planos de la reforma en su tableta, mientras intentaba ignorar las miradas preocupadas de la recepcionista, que le había tomado la presión arterial al llegar. Emma Parker. La voz de la enfermera rompió su concentración. El doctor Winters la recibirá ahora. El doctor Winters era una mujer de unos 50 años con mechas plateadas en el pelo y unos ojos azules directos que no se les escapaba nada. Estudió la ficha de Emma con el ceño fruncido. Su presión arterial está significativamente elevada desde su última visita, dijo sin preámbulos. Y hay proteínas en su muestra de orina. He estado trabajando mucho en la casa, explicó Emma. El estrés es precisamente lo que debe evitar en este momento. La doctora Winters dejó la historia clínica sobre la mesa. Presenta los signos clásicos de preeclampsia, la hinchazón en las extremidades, los dolores de cabeza que ha descrito, y ahora estos resultados. Miró directamente a Emma. Esto es grave. Si no se trata, la preeclampsia puede provocar complicaciones tanto para usted como para su bebé. A Emma se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué significa eso para el calendario de mi reforma? La doctora Winters arqueó las cejas. Emma, no me preocupa el calendario de tu reforma. Me preocupa prevenir convulsiones, desprendimiento de placenta y parto prematuro. Suavizó el tono al ver la expresión consternada de Emma. Te recomiendo reposo absoluto durante el resto del embarazo. Reposo absoluto, repitió Emma, con la mente acelerada pensando en todos los proyectos inacabados, los compromisos del blog, el jardín que empezaba a brotar. Eso es imposible. Vivo sola. Tengo mucho que hacer antes de que nazca el bebé. Lo que tienes que hacer es mantenerte lo suficientemente sana como para conocer a tu hijo. La doctora Winters comenzó a escribir en un blog de recetas.
El reposo modificado significa exactamente eso. Puedes moverte para realizar actividades esenciales, ir al baño, preparar comidas sencillas, pero por lo demás debes estar recostada con los pies elevados. Nada de pintar, nada de jardinería, nada de reformas de ningún tipo. Emma recibió la nota del médico con los dedos entumecidos. ¿Tienes a alguien que pueda ayudarte? ¿Familia cerca?, preguntó el Dr. Winters. Emma pensó en la casa de sus padres, con su perfecta habitación de invitados, siempre lista para su regreso. La solución esperada, volver a casa hasta después del parto, se le antojaba enorme y desagradable. Tengo opciones, dijo con cautela. Bien, úsalas. La expresión del Dr. Winters no admitía réplica. Quiero verte 2 veces por semana para hacerte un seguimiento. Y Emma, esto no es una sugerencia. Ignorar estos síntomas te pone a ti y a tu bebé en grave peligro. El trayecto a casa le pareció surrealista. Emma había entrado en la consulta del médico como una mujer capaz que avanzaba hacia sus sueños y había salido como una paciente con una afección potencialmente peligrosa. La granja apareció ante sus ojos, con su techo recién reparado y sus molduras recién pintadas, que representaban tanto sus logros como sus limitaciones actuales. Dentro, Emma se dejó caer en el sofá, con las notas del médico aún en la mano. No se le escapó la ironía. Había dejado la casa de sus padres para demostrar su independencia, solo para encontrarse potencialmente más dependiente que nunca. Sonó su teléfono. Era Sam, que quería saber cómo había ido la cita. Emma se encontró explicándole el diagnóstico con una voz que sonaba más tranquila de lo que se sentía. «Estaré allí en 20 minutos», dijo él inmediatamente. «No hace falta», protestó Emma. «Estoy bien, solo tengo que ajustar mis planes». «Emma», la voz de Sam era suave pero firme. «Déjame ayudarte, por favor». Para cuando él llegó, Emma había pasado de la negación al modo de resolución de problemas, creando listas en su tableta con tareas esenciales y no esenciales, posibles fuentes de ayuda y consideraciones financieras si la casa no estaba completamente funcional antes del nacimiento. Sam escuchó mientras ella le explicaba sus planes de contingencia y luego le preguntó simplemente, «¿Y tú? No la casa ni el bebé. Tú». La pregunta la pilló desprevenida. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, ¿qué necesitas para sentirte segura ahora mismo?» Lo inesperado de su preocupación, centrada en su bienestar emocional, más que en soluciones prácticas, rompió la compostura que ella había mantenido cuidadosamente. Las lágrimas que había estado conteniendo desde la consulta del médico se derramaron. «Tengo miedo», admitió. «No solo de las complicaciones médicas. Me da miedo fracasar en esto, tener que volver a casa de mis padres con el rabo entre las piernas. Que todos los que dudaron de mí tengan razón». Sam se sentó a su lado en el sofá. «Nadie que haya visto lo que has conseguido aquí podría considerarte un fracaso. Pero no está terminado», dijo Emma señalando el espacio aún sin acabar. «Y ahora no puedo trabajar en ello. Deja que otros trabajen en ello por ti», sugirió Sam. «Has construido más que una casa aquí, Emma. Has construido una comunidad que se preocupa por ti». La verdad de sus palabras caló lentamente en ella. A través de su blog, The Mothers Group, los intercambios en el tablón de anuncios y la simple vecindad, Emma había creado conexiones que no había reconocido del todo. «No sé cómo pedir ese tipo de ayuda», confesó. «No tienes que hacerlo», le aseguró Sam. «Solo tienes que estar dispuesta a aceptarla cuando te la ofrezcan». Como si fuera una señal, el teléfono de Emma sonó con un mensaje de Melissa. «Me enteré de las órdenes del médico por Kate. Estamos organizando un calendario de ayuda, sin discusiones». Al mirar el mensaje y la cara comprensiva de Sam, Emma sintió que algo cambiaba en su interior. No era rendición, sino un tipo diferente de fuerza. Quizás la verdadera independencia no consistía en hacer todo sola, sino en construir una vida en la que el apoyo mutuo fluyera libremente, dado y recibido con igual gracia. El calendario de ayuda que organizó Melissa tomó forma con una eficiencia sorprendente. Un calendario digital compartido lleno de nombres, algunos familiares, otros que Emma solo conocía por los comentarios del blog o las interacciones en el tablón de anuncios de la comunidad. Cada persona se encargaba de horarios y tareas específicos, creando una red de apoyo que la hacía sentir humilde y abrumada a la vez. Sus padres la visitaban a diario, su madre le llevaba comida casera, y su padre se ocupaba discretamente de los proyectos de la lista de prioridades de Emma.
Su ayuda llegaba sin los sermones esperados, sustituidos por un respeto tentativo hacia el hogar que ella estaba creando. Hemos estado leyendo tu blog, admitió su padre una tarde mientras instalaba un ventilador de techo en la sala de estar. Tu madre configuró alertas por correo electrónico para las nuevas publicaciones. Emma, confinada en el sofá con los pies elevados, levantó la vista sorprendida. Nunca lo mencionaste, dijo él encogiéndose de hombros, concentrado en alinear el soporte de montaje. Escribes bien y nos ha ayudado a entender por qué este lugar es importante para ti. Desde su posición limitada, Emma dirigía el progreso a través de otras manos. Sam coordinaba los proyectos más complejos, terminaba los trabajos eléctricos, completaba las renovaciones del baño y se aseguraba de que la casa estuviera completamente funcional para la llegada del recién nacido. El trabajo avanzaba más rápidamente con múltiples ayudantes que con sus esfuerzos en solitario. Las paredes de aquí todavía necesitan abrirse para el nuevo cableado, explicó Sam una mañana, señalando la pared sin pintar que quedaba de la futura habitación del bebé. El sistema original de interruptores y tubos no es seguro para el uso moderno, especialmente en la habitación de un niño. Linda Morrison, que había llegado para entregar una mecedora retapizada, estudió la pared con interés. Quizás sea mejor comprobar el interior antes de volver a sellarla. En casas antiguas como esta, la gente solía esconder cosas en las paredes durante la construcción, amuletos de buena suerte, cápsulas del tiempo. Sam se tomó en serio su sugerencia y esa misma tarde retiró con cuidado algunas secciones de yeso. El característico sonido hueco que se produjo al golpear una zona sugería que había un espacio detrás del listón. Definitivamente hay algo aquí, le dijo a Emma, que observaba desde la puerta, olvidando temporalmente las órdenes del médico debido a su curiosidad. Con movimientos delicados, Sam extrajo de la cavidad de la pared una caja metálica del tamaño aproximado de un libro grande. El polvo y los fragmentos de yeso cubrían su superficie, pero la caja en sí permanecía intacta, asegurada con un simple pestillo en lugar de una cerradura. ¿Lo abro?, preguntó Sam, llevando la caja hasta donde Emma había regresado a regañadientes al sofá. Juntos, decidió ella. En su interior, descubrieron una colección de cartas atadas con una cinta descolorida, un pequeño libro de contabilidad y varias fotografías en blanco y negro. Emma retiró con cuidado la carta superior y desplegó el frágil papel cubierto de una elegante caligrafía. Mi querida Margaret, leyó en voz alta, mientras escribo esto, duermes a mi lado con nuestro primer hijo. La casa está casi terminada, aunque sospecho que un hogar cambia con la familia que la habita, continuaba la carta. Las palabras amorosas de un marido a su esposa mientras se preparaban para ser padres en su casa recién construida. Otras cartas documentaban hitos, nacimientos, aniversarios y retos superados. Las fotos mostraban a la familia Jenkins a lo largo de décadas, incluyendo imágenes de la casa en su mejor momento, con jardines florecientes y niños sonrientes en el columpio del porche. Son increíbles, susurró Emma, manipulando cada objeto con reverencia. Una historia familiar completa, escondida en estas paredes. El libro de contabilidad resultó igualmente fascinante. Thomas Jenkins detallaba la construcción de la casa, los materiales utilizados, las modificaciones realizadas a lo largo de los años, y las notas al margen ofrecían una visión de su pensamiento, sus esperanzas para la propiedad y su visión para las generaciones futuras. Escucha esto, dijo Emma, leyendo una página fechada en 1975. Se ha añadido un sistema de calentador de agua solar. El coste inicial es elevado, pero beneficiará a los hijos y nietos al reducir la dependencia de recursos externos. Una casa debe sostener a su familia a través de los tiempos cambiantes. Estaba adelantado a su tiempo, observó Sam. Mira estos planos para la recogida de agua de lluvia, el diseño de calefacción pasiva. Emma siguió con el dedo los dibujos a lápiz descoloridos. No solo estaba construyendo para sí mismo, estaba pensando en el legado. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Emma permaneció despierta mucho más allá de su hora habitual de acostarse, absorta en la historia de la familia Jenkins. Las cartas revelaban tanto las luchas cotidianas, las preocupaciones económicas, los problemas de salud y las tensiones en las relaciones, como los profundos lazos que les habían sostenido
a través de las dificultades. Una carta de 1962 le llamó especialmente la atención. El techo volvió a gotear durante la tormenta de ayer, le había escrito Thomas a su hermano. Margaret sugiere venderlo y buscar algo más nuevo y menos problemático. Quizás tenga razón. Hay días en los que mantener este lugar parece una batalla interminable. Sin embargo, cuando veo a nuestros hijos jugar en las mismas habitaciones que construí con mis propias manos, no puedo imaginarme renunciar a lo que hemos creado aquí. Algunos esfuerzos merecen la pena por la lucha que exigen. Emma se colocó la carta contra el vientre y sintió los movimientos de su hija bajo la palma de la mano. En la historia de los Jenkins reconoció sus propias dudas, su determinación y la visión de algo por lo que valía la pena luchar. A pesar del escepticismo de los demás, cogió su ordenador portátil y abrió una nueva entrada en el blog. El título le vino fácilmente. Cartas en la pared, conectando con el pasado para construir nuestro futuro. Mientras escribía sobre el descubrimiento, Emma sintió una conexión cada vez más profunda, no solo con la casa, sino con la continuidad de las vidas que había albergado y volvería a albergar. La entrada del blog sobre las cartas de la familia Jenkins generó un nivel de atención inesperado. Las noticias locales fueron las primeras en recoger la historia. Se trataba de un artículo de interés humano sobre la historia descubierta en las paredes, pero pronto le siguieron medios de comunicación más importantes. El buzón de Emma se llenó de solicitudes de entrevistas y mensajes de descendientes de los Jenkins repartidos por todo el país, agradecidos por poder echar un vistazo a la historia de su familia. Lo más sorprendente fue el correo electrónico de Carolyn Weber, productora de Home Reclaimed, un popular programa de reformas en una cadena dedicada a las mejoras del hogar. Tu historia combina todo lo que les gusta a nuestros espectadores, escribió Carolyn. La conservación histórica, la transformación personal, el apoyo de la comunidad y, por supuesto, una fecha límite dramática con la inminente llegada de tu bebé. Nos gustaría presentar tu renovación como un episodio especial con la posibilidad de una serie de seguimiento más extensa. Emma leyó el correo electrónico 2 veces y luego llamó a Melissa, que llegó en menos de una hora con su tableta cargada con episodios de Home Reclaimed. Esto es enorme, declaró Melissa mientras se desplazaba por la información sobre el programa. Normalmente proporcionan materiales de ayuda para la renovación, mano de obra profesional y experiencia en diseño. Mira estas transformaciones. Emma estudió las imágenes del antes y el después, impresionada por la calidad, pero insegura sobre la posibilidad de convertir su viaje personal en entretenimiento. No sé, mi blog es una cosa, pero la televisión nacional... Piensa en los beneficios, insistió Melissa. Podrían completar todo lo que tienes en tu lista en una fracción del tiempo. La casa estaría lista para el bebé. El momento era indudablemente perfecto. El reposo modificado de Emma había ralentizado el progreso a pesar de la ayuda de la comunidad. Los proyectos esenciales seguían sin completarse a medida que se acercaba la fecha del parto. Quieren enviar un equipo de producción para el rodaje inicial la semana que viene, dijo Emma, leyendo más en el correo electrónico. Al parecer, trabajan rápido. El productor y un pequeño equipo llegaron el lunes por la mañana en una caravana de vehículos de la marca que transformó la tranquila calle rural de Emma en un centro de actividad. Los vecinos se reunieron a una distancia discreta, observando con interés cómo se descargaba el equipo y se filmaban las primeras tomas exteriores. Carolyn Weber demostró ser un torbellino de energía y visión, una mujer elegante de unos 40 años que evaluó la propiedad con el ojo clínico de alguien que había transformado cientos de hogares. Este lugar tiene un potencial excepcional, declaró, recorriendo las habitaciones con un cámara siguiéndola. La estructura es increíble. Los suelos de madera maciza originales que hay debajo del laminado brillarán como el oro cuando los restauremos. Emma, que seguía las recomendaciones del médico de limitar sus movimientos, se encontraba dividida entre el aprecio por el entusiasmo de Caroline y el cansancio que le producían algunas de sus sugerencias. Me imagino una transformación completa de la cocina, continuó Caroline, gesticulando ampliamente. Quita esta pared para crear un diseño abierto. Sustituye estos armarios por otros modernos de estilo rústico, blancos, por supuesto, y coloca una gran isla donde ahora está la mesa. En realidad, interrumpió Emma, he estado restaurando los armarios originales. Thomas Jenkins los construyó a mano.
La sonrisa de Caroline se mantuvo fija. Encantador, pero nuestros espectadores esperan ciertos elementos de diseño. Se puede honrar el legado con toques decorativos y al mismo tiempo crear un espacio más contemporáneo. A lo largo de la visita surgieron otras discrepancias similares. Caroline imaginaba una espectacular conversión de la suite principal combinando dos dormitorios de la planta superior, mientras que Emma había planeado conservar la distribución original. El productor sugirió sustituir todas las ventanas por modelos energéticamente eficientes, descartando los esfuerzos de Emma por restaurar las ventanas de cristal ondulado existentes con burletes adecuados. Voy a ser sincera, dijo Carolyn, una vez que se instalaron en la sala de estar. El cámara se retiró temporalmente. Ofrecemos recursos sustanciales, aproximadamente $100,000 en materiales, mano de obra y servicios de diseño. A cambio, necesitamos control creativo sobre la dirección de la renovación. Deslizó un contrato sobre la mesa de centro. Trabajamos rápido. El rodaje comenzaría la semana siguiente y concluiría en 3 semanas, mucho antes de la fecha prevista para el parto. La casa quedaría completamente transformada, lista para la llegada de su bebé. Emma abrió mucho los ojos al ver la cifra. Es increíblemente generoso. Es una inversión en contenido atractivo, corrigió Caroline. Su historia conmueve. Una joven madre soltera que recupera un pedazo de historia contra todo pronóstico. Sus espectadores se sentirán inspirados, sobre todo con un resultado pulido y listo para la cámara. Más tarde, después de que el equipo de producción se marchara con la promesa de volver una vez firmado el contrato, Emma se sentó en la habitación del bebé con el contrato en la mano, profundamente conflictiva. El apoyo financiero eliminaría sus preocupaciones restantes sobre la renovación, garantizando que todos los sistemas y espacios no solo fueran funcionales, sino que tuvieran un acabado profesional. Sin embargo, las palabras de Thomas Jenkins en las cartas recientemente descubiertas resonaban en su mente. Una casa se convierte en un hogar cuando refleja las almas que la habitan. ¿Seguiría siendo suya la casa si se transformaba según la fórmula televisiva? ¿Honraría el legado que había descubierto? Sam llegó esa noche con la cena y encontró a Emma todavía sopesando las opciones. Me ofrecen más dinero del que podría ahorrar en años, explicó ella. La casa quedaría completamente terminada, mejor de lo que yo podría conseguir por mi cuenta, pero entonces se detuvo al notar la vacilación en su voz. Pero ya no sería mi visión, ni la de Thomas Jenkins. Sería lo que queda bien ante la cámara, lo que encaja con su marca. Sam lo pensó. ¿Qué te dice tu instinto? Emma se llevó una mano al vientre y sintió los movimientos de su hija. Que hay cosas más importantes que los azulejos perfectamente alineados y los fregaderos de estilo rústico. Entonces creo que ya tienes tu respuesta. Los ojos de Sam reflejaban comprensión, pero no lo descartes de inmediato. Quizás haya un término medio, una forma de aceptar ayuda sin renunciar a tu visión. El contrato permaneció sin firmar en su mesilla de noche mientras Emma se dormía, con el peso de la decisión asentándose junto al peso cada día siguiente, con la voz cada vez más tensa, mientras enfatizaba las limitaciones del calendario de producción. Tenemos un margen de tiempo limitado para comenzar a rodar. Necesitaré tu decisión mañana por la tarde, como muy tarde. Emma pasó la mañana revisando el contrato con su padre, cuya carrera como ingeniero le había enseñado a identificar las cláusulas preocupantes. Esto les da un amplio control, señaló, resaltando varias secciones. La última palabra sobre las decisiones de diseño, los materiales, incluso cuáles de tus posesiones permanecerán visibles durante el rodaje. Pero el apoyo financiero resolvería tantos problemas, calculó Emma, sintiendo el peso de sus tobillos hinchados y su espalda dolorida. La perspectiva de que todo estuviera terminado profesionalmente antes de que llegara el bebé tenía un atractivo innegable. Solo tú puedes decidir si vale la pena el compromiso, dijo su padre, con un tono cuidadosamente neutral. ¿Qué opina Sam? La pregunta pilló a Emma desprevenida. No se lo he preguntado. La expresión de su padre seguía siendo indescifrable. Ha invertido mucho tiempo en esta casa y en ti. Antes de que Emma pudiera examinar más detenidamente esa observación, sonó su teléfono. Era Caroline de nuevo, solicitando una reunión en persona para abordar cualquier inquietud. Traeré a nuestro equipo de diseño para que te explique nuestra visión. Sin cámaras, solo conversación. El equipo de producción llegó esa tarde.
Carolyn lideraba un trío de diseñadores que llevaban carpetas y muestras de materiales. Extendieron su visión sobre la mesa de la cocina de Emma. Tableros de inspiración que mostraban paredes blancas con paneles superpuestos, detalles de madera desgastada y accesorios industriales de estilo rústico. Conservamos los elementos arquitectónicos que añaden carácter, explicó el diseñador jefe. Mientras actualizaban la funcionalidad y el atractivo estético modernos, Emma estudió las pulidas representaciones, impresionada por su belleza, pero cada vez más segura de que representaban el sueño de otra persona, no el suyo. Las habitaciones impolutas y cuidadosamente decoradas se parecían poco al hogar que estaba tomando forma en su imaginación. Uno con los armarios restaurados de Jenkins, las ventanas originales imperfectas y los acabados elegidos por su significado más que por su atractivo para la cámara. Mientras el equipo de diseño detallaba su calendario, un dolor agudo atravesó el abdomen de Emma, dejándola sin aliento por un momento. Se agarró al borde de la mesa, tratando de concentrarse en las palabras de Caroline sobre la estructura del episodio. El dolor remitió, pero volvió minutos después con mayor intensidad. Un sudor frío brotó de la frente de Emma al reconocer el patrón. No eran contracciones de práctica, sino algo más urgente. Emma, la voz de Caroline parecía venir de lejos. ¿Estás bien? Creo que... jadeó Emma mientras otra contracción se apoderaba de ella. Tengo que ir al hospital. Algo va mal. La sala estalló en un caos controlado. Caroline, sorprendentemente tranquila, ordenó a un productor que llamara al 911, mientras otro ayudaba a Emma a sentarse en el sofá. Respira hondo, le indicó, sustituyendo su imagen pública por una preocupación eficiente. ¿De cuánto estás? 34 semanas, logró decir Emma entre respiraciones. Demasiado pronto. Los paramédicos llegaron rápidamente y realizaron una evaluación breve pero exhaustiva. La presión arterial es peligrosamente alta, informó uno de ellos. Posible preeclampsia que progresa a eclampsia. Tenemos que trasladarla inmediatamente. Mientras trasladaban a Emma a la ambulancia, ella vio la camioneta de Sam acelerando por el camino de entrada, alertado por un vecino que se había dado cuenta de la respuesta de emergencia. Sus miradas se cruzaron brevemente a través de la ventana de la ambulancia. La de él estaba llena de alarma, la de ella de miedo y una súplica tácita. Los pasillos del hospital pasaron en un torbellino de movimiento y voces urgentes. Emma oyó frases que penetraron en su conciencia nublada por el dolor. Preeclampsia grave, riesgo de convulsiones. Puede ser necesario un parto de urgencia. En la unidad de parto, las enfermeras conectaron eficientemente los monitores mientras un médico revisaba su historial. Vamos a empezar con sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones y medicamentos para controlar su presión arterial, explicó. Nuestro objetivo es estabilizarla, pero es posible que tengamos que practicar el parto hoy si su estado empeora. Es demasiado pronto, protestó Emma. La semana 34 nos da buenas probabilidades, le aseguró la doctora. Pero ahora mismo, tanto usted como su bebé están en peligro por la preeclampsia. Las horas se difuminaron mientras los medicamentos fluían por la vía intravenosa de Emma. Las contracciones remitieron con el tratamiento, pero su presión arterial se mantuvo obstinadamente elevada. Las enfermeras iban y venían, ajustando los monitores, comprobando los signos vitales y ofreciendo palabras de ánimo. Cuando Emma se despertó de un sueño medicado, encontró a su madre sentada junto a la cama. La preocupación se reflejaba en su rostro. El médico dice que están tratando de ganar tiempo, le explicó su madre, apretándole la mano a Emma. Cada día que el bebé permanece dentro, mejora sus posibilidades. ¿Ella? Susurró Emma. Su madre sonrió débilmente. Le hicieron una ecografía mientras dormías. Es una niña. La confirmación de lo que Emma había intuido le proporcionó un momento de alegría en medio de la crisis. Hija, murmuró, apoyando la mano sobre su vientre. Sam está en la sala de espera, añadió su madre. Condujo detrás de la ambulancia, lleva allí horas y se niega a irse hasta saber que las dos están bien. Una enfermera entró con otra bolsa de medicamentos. El doctor Winters quiere hablar sobre tu plan de cuidados, dijo, comprobando la presión arterial de Emma con el ceño fruncido. Las próximas 24 horas serán críticas. Mientras la enfermera ajustaba los monitores, Emma se fijó en la pulsera del hospital que llevaba en la muñeca, una banda de plástico con su nombre y su información médica.
Esa imagen cristalizó su situación. Su cuerpo había traicionado sus cuidadosos planes. Su independencia se había rendido ante la necesidad médica. No se le escapó la ironía. Después de meses insistiendo en que podía arreglársela sola, Emma se encontraba totalmente dependiente de los demás. Su destino y el de sus hijas estaban en manos de los profesionales médicos, sus reformas abandonadas a medias y el contrato de televisión sin firmar sobre la mesa de la cocina, posiblemente su última y mejor esperanza para terminar la casa antes de la llegada de su hija, si no era ya demasiado tarde para ambas. Pasaron 3 días en el entorno atemporal del hospital. El mundo de Emma se redujo al ritmo de los controles de signos vitales, los ajustes de medicación y el constante silbido del latido del corazón de su hija en el monitor. El doctor Winters le había explicado su precario equilibrio, controlando la peligrosa hipertensión de Emma y dando al bebé un valioso tiempo adicional para desarrollarse. Cada día cuenta. En esta etapa, enfatizó el médico durante las rondas matutinas, la semana 34 nos da buenas probabilidades, pero la 35 sería mejor. Los esteroides que le hemos administrado ayudarán a madurar sus pulmones, pero estamos caminando por la cuerda floja. Emma asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Su cuerpo se había convertido en un entorno potencialmente hostil para su hija, la preeclampsia, que amenazaba la vida de ambas si progresaba a eclampsia o causaba insuficiencia placentaria. Los visitantes se turnaban en su habitación durante las horas permitidas. Sus padres le llevaban consuelo y artículos necesarios de casa. Melissa le ofrecía tranquilidad gracias a su experiencia como enfermera. Los miembros del grupo de madres solteras la visitaban para animarla y prometerle apoyo en el futuro. Sam venía todas las tardes después del trabajo, a veces todavía con la ropa de trabajo puesta, y le traía noticias sobre la casa que Emma tanto ansiaba como temía. La reparación del canalón del tejado está terminada, le informó la tercera tarde, acomodándose en la silla de visitas, y Walter ha estado regando las plántulas de tu jardín. Están saliendo los primeros rábanos, sonrió Emma débilmente. Y la guardería. Sam dudó. Va avanzando, se ha terminado la instalación eléctrica, se han reparado las paredes, pero aún queda por terminar la pintura y los acabados. La verdad tácita flotaba entre ellos. Si el bebé llegaba pronto, volverían a una casa sin terminar. La habitación del bebé, cuidadosamente planificada por Emma, estaba a medio terminar, al igual que su embarazo. Caroline Weaver ha vuelto a llamar, añadió Sam, con un tono cuidadosamente neutro. Quería saber cómo estabas y cuál era la situación del contrato. La risa de Emma no tenía nada de humor, nada como una emergencia médica para aclarar las prioridades. ¿Qué estás pensando?, suspiró, señalando su estado medicalizado y monitorizado. Que fui arrogante al pensar que podía hacerlo todo yo sola, que quizá un equipo de producción que transformara la casa de la noche a la mañana no era la peor opción. Sam estudió su rostro. ¿Es eso realmente lo que quieres? Antes de que Emma pudiera responder, entró una enfermera para ajustar su medicación. Al terminar su conversación, a la mañana siguiente llegó Kate, la hermana de Sam, que se pasó durante su descanso del turno con su bata de enfermera. ¿Cómo te encuentras hoy?, preguntó, revisando la ficha de Emma con interés profesional. Frustrada e impotente, Emma señaló los diversos tubos y monitores que la conectaban a la cama. Todo está sucediendo sin mí. La casa está ahí sin terminar. Hay que tomar decisiones y yo estoy aquí atrapada viendo programas malos en la televisión. Kate acercó una silla. Sam mencionó la oferta del programa de televisión. Una gran oportunidad. Habían cambiado por completo su visión de la casa, pero la casa estaría terminada. Kate lo señaló. ¿Lista para ti y el bebé? Emma asintió. La realidad práctica era innegable. No dejó de pensar en la habitación del bebé. Está a medio terminar. Las paredes están preparadas, pero sin pintar. Los muebles sin montar. Tenía la imagen de traerla a casa, a este espacio perfecto que había creado para ella. Y ahora Kate le apretó la mano. ¿Sabes lo que realmente necesitan los bebés? Calor, comida, pañales limpios y amor. Todo lo demás es extra. Lo sé racionalmente. Es solo que la voz de Emma se atascó. La habitación del bebé lo representaba todo. Intentaba demostrar que podía crear algo bonito y funcional, a pesar de las dudas de todos. Más tarde ese mismo día,
Su padre llegó con su portátil y una carpeta con documentos de la casa. Pensé que quizá querrías tomar algunas decisiones sobre el trabajo que queda por hacer, explicó. Sam dijo que hay materiales acabados que hay que pedir si los queremos antes de que tú vuelvas a casa. Emma se desplazó por las fotos que Sam había enviado, habitaciones en distintos estados de acabado. La habitación infantil, con sus paredes a medio terminar, era especialmente conmovedora. Está tan cerca, murmuró, y sin embargo, tan lejos de lo que había imaginado. Su padre, normalmente reticente en cuestiones emocionales, la sorprendió. ¿Sabes? Cuando tu madre estaba embarazada de ti, construí una cuna, trabajé en ella durante meses, decidido a crear algo perfecto. La semana antes de la fecha prevista para el parto, todavía estaba lijando y dando los últimos retoques. ¿Qué pasó? Sonrió. Tú llegaste 3 semanas antes. Te trajimos a casa a una cuna medio montada y a una habitación con muestras de pintura todavía en las paredes. Tu madre lloró, pensando que de alguna manera te habíamos fallado. ¿Y lo habíamos hecho? Por supuesto que no. Tú nunca supiste, ni te importó, que tu habitación no fuera perfecta. Solo nos necesitabas a nosotros. Dudó. La casa se arreglará, Emma. Quizás no en el plazo que habías previsto, pero se arreglará. Esa noche, la doctora Winters dio noticias contradictorias. El estado de Emma se había estabilizado lo suficiente como para retrasar el parto inmediato, pero no lo suficiente como para considerar darle el alta. Seguiremos vigilándola y esperaremos unos días más, dijo. Pero prepárense por si sus lecturas empeoran o vemos signos de sufrimiento fetal. Tendremos que proceder al parto. Después de que la doctora se marchara, Emma volvió a abrir su portátil y empezó a escribir un correo electrónico a Caroline Weber. La productora había seguido enviando propuestas revisadas, cada una de las cuales ofrecía a Emma más control creativo sin dejar de proporcionarle recursos sustanciales. Mientras Emma pensaba en su respuesta, llegó un nuevo correo electrónico de una fuente inesperada, una importante revista sobre crianza interesada en publicar su historia de renovación. A diferencia del programa de televisión, les atrajo su enfoque auténtico, los elementos históricos que había conservado y el apoyo de la comunidad que había cultivado. Creemos que su historia resonará en nuestros lectores precisamente porque no se trata de una transformación brillante de la noche a la mañana. El editor escribió, los hogares reales y la maternidad real implican compromisos, retos inesperados y encontrar la belleza en la imperfección. El dedo de Emma se cernió sobre el botón de respuesta y su decisión se cristalizó al mirar el equipo de monitorización del hospital. Cada pitido y cada número le recordaban lo rápido que podían cambiar las prioridades. De repente, la habitación infantil a medio terminar le pareció menos un fracaso y más un comienzo honesto, un espacio que evolucionaría junto con su viaje hacia la maternidad. Comenzó a escribir su respuesta a ambas ofertas, con una claridad que surgía de la quietud impuesta por el hospital. En la quinta mañana de la estancia de Emma en el hospital, su presión arterial se disparó drásticamente a pesar de la medicación. El doctor Winters revisó los números con el ceño fruncido y luego le realizó un examen completo. Los bebés muestran signos de sufrimiento, explicó con tono suave pero urgente, y sus análisis indican un empeoramiento de la preeclampsia. Creo que hemos llegado a un punto en el que continuar con el embarazo supone un riesgo mayor que el parto. A Emma se le hizo un nudo en la garganta, así que hoy, esta mañana, le practicaremos una cesárea dada su condición. El doctor Winters le apretó la mano. 35 semanas no es un embarazo a término, pero nuestro equipo de la UCIN es excelente. Ambos tienen muchas posibilidades de obtener un buen resultado. Los acontecimientos se aceleraron tras esa decisión. Las enfermeras llegaron para preparar a Emma, mientras el doctor Winters llamaba al equipo quirúrgico. Alguien se puso en contacto con los padres de Emma, que prometieron llegar en menos de una hora. ¿Hay alguien más a quien quiera que llamemos?, preguntó una enfermera de rostro amable. Emma dudó solo un instante. Sam Reeves. Su número está en mi teléfono. Mientras la llevaban en silla de ruedas hacia el quirófano, Emma se sintió extrañamente tranquila. Los meses de planificación, preocupaciones y reformas se condensaron en ese momento único, el encuentro con su hija. La casa, con sus habitaciones sin terminar y sus proyectos a medio completar, parecía lejana e insignificante
en comparación con la inminente realidad de su hija. El quirófano estaba bien iluminado y fresco, lleno de movimientos eficientes. Mientras el equipo se preparaba, Emma recibió anestesia espinal y la parte inferior de su cuerpo se fue adormeciendo gradualmente mientras le colocaban una sábana sobre el pecho, creando una barrera entre ella y el campo quirúrgico. «Tu madre está aquí», le informó el anestesista. «Se está poniendo la bata y se reunirá contigo en un momento». Emma asintió, sorprendida por la oleada de alivio que la invadió. A pesar de su complicada relación y de su férrea determinación por demostrar su independencia, en ese momento deseaba desesperadamente la presencia de su madre. Helen Parker entró unos minutos más tarde, casi irreconocible con la bata quirúrgica. Solo se le veían los ojos por encima de la mascarilla. Tomó la mano de Emma sin decir nada. Su apretón transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. «Tengo miedo», admitió Emma, expresando el temor que había estado reprimiendo. «Lo sé», respondió su madre, «pero eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido». El Dr. Winters anunció que iban a comenzar. Emma sintió presión y movimiento, pero ningún dolor mientras el equipo trabajaba. La sala se sumió en un silencio concentrado, solo roto por la terminología médica que intercambiaba el equipo quirúrgico. Entonces, un grito repentino, agudo e indignado, llenó la sala. «Aquí está», anunció el Dr. Winters. «Esta pequeña tiene unos pulmones buenos y fuertes». La hija de Emma fue sostenida brevemente por encima de la cortina, diminuta, con la cara roja y perfecta, antes de ser llevada rápidamente a una estación de calentamiento, donde el equipo de Lausin la evaluó. Emma se esforzó por ver a través de sus lágrimas, vislumbrando los pequeños brazos que se agitaban mientras el equipo médico trabajaba. 5 libras y 3 onzas, gritó una enfermera. Apgar comió muy bien durante 35 semanas. ¿Está bien?, preguntó Emma con voz quebrada. «Está muy bien», le aseguró el pediatra. «Necesitará un tiempo de observación, pero la evaluación inicial es muy positiva». Mientras el equipo quirúrgico completaba la intervención de Emma, una enfermera acercó a la recién nacida envuelta en mantas para presentársela brevemente. Emma extendió los dedos temblorosos para tocar la mejilla de su hija. «Hola, pequeña», le susurró. «Te hemos estado esperando». Los ojos de su madre brillaban con lágrimas por encima de la mascarilla quirúrgica. «Es preciosa, Emma». Llevaron a la bebé a la UCI neonatal mientras trasladaban a Emma a la sala de recuperación. Las horas se difuminaron mientras ella entraba y salía del estado de conciencia. Los efectos de la cirugía y la medicación crearon un estado onírico en el que solo registraba fragmentos. La voz de su padre en el pasillo, las enfermeras comprobando sus signos vitales, conversaciones en voz baja sobre su estado. Cuando Emma despertó por completo, ya había anochecido fuera de su ventana. Su habitación estaba tenuemente iluminada y los monitores emitían suaves pitidos. A medida que su visión se aclaraba, se dio cuenta de que había alguien sentado en la silla de visitas. Sam, desplomado hacia adelante, dormido y agotado, todavía con la ropa de trabajo manchada de pintura. «Sam», su voz sonó como un graznido. Él se despertó sobresaltado de inmediato. «Emma, has vuelto con nosotros». El alivio se reflejó en su rostro mientras se acercaba a la cama. «¿Cómo te encuentras?» «Como si me hubiera atropellado un camión», admitió ella. «¿Y la niña? ¿La has visto?» Sam asintió con la cabeza y su expresión se suavizó. «Es increíble, Emma. Pasé por la sala de maternidad después de que se marcharan tus padres. Las enfermeras me dejaron verla a través de la ventana. Es pequeña pero poderosa, y ya está mostrando su carácter al personal». Emma sonrió a pesar de su malestar. «¿Te han dicho algo sobre su estado?» «Están controlando su respiración y su temperatura, pero el médico parecía optimista. No necesita respirador, lo que, según ellos, es una excelente noticia». Emma se relajó un poco y entonces se fijó en el aspecto de Sam, la pintura seca en sus manos, el cansancio reflejado en su rostro. «Has venido directamente de la casa». Se pasó la mano por el pelo revuelto. «Estaba terminando la habitación del bebé cuando llamó tu madre. Quería terminar de pintar al menos». Dudó. «Hay algo que debes saber. Cuando se corrió la voz sobre tu emergencia, la gente de tu grupo, incluso los seguidores de tu blog de pueblos cercanos, han estado trabajando por turnos. La casa está quedando muy bien, Emma». Antes de que pudiera procesar esta información, entró una enfermera. «Alguien está listo para su primera toma», anunció, empujando una cuna transparente que contenía un pequeño bulto.
El equipo de la UCI neonatal dice que mantiene la temperatura lo suficientemente bien como para permitir visitas breves. Mientras la enfermera ayudaba a colocar a la recién nacida contra el pecho de Emma, enseñándole lo básico de la lactancia materna, Sam se dirigió hacia la puerta. «Te dejaré sola. Quédate», dijo Emma en voz baja. «Por favor, si quieres». Él se acomodó en la silla con una expresión que mezclaba asombro y ternura, mientras Emma cruzaba por primera vez la mirada inquisitiva de su hija y sentía que las piezas de su mundo encajaban de forma perfecta e inesperada. Una semana más tarde, Emma estaba en el pasillo del hospital, con los papeles del alta firmados, la silla del coche revisada y las últimas instrucciones recibidas. Su hija, oficialmente llamada Lily Grace Parker, había superado las expectativas en la UCI y había pasado a la sala de neonatos normal tras solo 3 días. Ahora ambas estaban lo suficientemente sanas como para irse a casa. ¿Lista?, preguntó su madre, ajustando el diminuto gorrito de Lily. Emma asintió, incapaz de verbalizar las complejas emociones que se arremolinaban en su interior. Más allá de la ansiedad natural de cualquier madre primeriza que abandona la seguridad del hospital, ella tenía preocupaciones únicas. ¿Cómo se adaptaría a la casa sin terminar a sus necesidades? Y había cometido un terrible error al rechazar la oferta del programa de televisión de una renovación instantánea. Sam la había visitado a diario, trayéndole fotos de las obras en curso, pero evitando cuidadosamente los detalles e insistiendo en que algunas cosas debían ser una sorpresa. Emma había decidido confiar en él y se había centrado en aprender a cuidar a un recién nacido bajo la atenta mirada de la enfermera. El trayecto a casa transcurrió en un extraño silencio, con su padre conduciendo con cuidado y su madre sentada junto a Emma en el asiento trasero. La atención de ambas mujeres se centraba en el recién nacido que dormía. Al girar por el familiar camino de grava, el corazón de Emma se aceleró por la expectación y el temor. La entrada se hizo visible y Emma se quedó sin aliento. Había coches y camiones aparcados a ambos lados del camino. Una multitud se había reunido en el jardín delantero, bajo una pancarta pintada a mano. «Bienvenidas a casa, Emma y Lily». «¿Qué es esto?», susurró Emma. Su madre sonrió. «La comunidad quería daros una bienvenida como es debido». Cuando el coche se detuvo, se acercaron caras conocidas. Melissa y otras madres del grupo de apoyo. Walter apoyado en su bastón, Linda Morrison con una gran cesta de regalo y varios vecinos que Emma había conocido durante las obras de renovación. Sam estaba en los escalones del porche, con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Emma salió con cuidado del coche. Lily estaba segura en su portabebés. La pequeña multitud rompió en un suave aplauso cuando Sam se acercó para ayudarla con la bolsa. «Espero que esto esté bien», dijo en voz baja. «Todos querían estar aquí». «Es perfecto», le aseguró Emma, sorprendiéndose a sí misma por lo mucho que lo decía en serio. Al acercarse a la casa, Emma notó los cambios. Los escalones del porche habían sido reconstruidos, la barandilla reforzada, la puerta y los marcos pintados de nuevo, pero nada la preparó para lo que le esperaba dentro. El salón había sido transformado, no con la estética de granja de moda que se veía en los programas de televisión, sino con cuidados detalles que honraban sus intenciones originales. Los armarios restaurados por Jenkins brillaban con aceite fresco en la cocina. Los suelos originales habían sido cuidadosamente restaurados, conservando su pátina envejecida en lugar de lijarlos. Las paredes lucían pintura nueva en los colores que Emma había seleccionado meses antes. «Todos colaboraron», explicó Sam mientras Emma se movía lentamente por el espacio. «Lily, que aún dormía en su portabebés. Seguimos tus planes. Tu visión solo ayudó a completarlos». En el comedor, Emma encontró su ordenador instalado en el escritorio, rodeado de impresiones enmarcadas de sus entradas de blog más populares. En un tablón de anuncios había tarjetas y notas de seguidores online que le habían enviado mensajes de ánimo durante su hospitalización. «El editor de la revista ayudó a coordinar parte de esto», dijo Sam. «Resulta que tus lectores estaban deseando aportar algo más que comentarios, pero fue la habitación del bebé lo que hizo llorar a Emma. Las paredes de color verde salvia estaban perfectamente acabadas. La cuna Jenkins estaba colocada debajo de la ventana, donde la luz de la mañana se filtraba a través del cristal original restaurado. Una colcha hecha a mano, no la antigua del ático, sino una nueva creación
que cubría la mecedora que Linda había retapizado. Las mujeres de tu grupo de apoyo hicieron la colcha, explicó su madre. Cada una contribuyó con un cuadrado. En la pared colgaba una colección enmarcada de cartas de Thomas Jenkins sobre sus hijos, cuidadosamente conservadas detrás de un cristal protector. Debajo se encontraba la mesa para cambiar pañales que Emma había restaurado, llena de suministros cuidadosamente organizados. Es todo lo que imaginaba, susurró Emma, mientras trasladaba con cuidado a Lily, que ya estaba despierta, a la cuna. La bebé parpadeó al ver el nuevo entorno, agitando sus pequeños puños. La reunión se convirtió en una celebración tranquila. La comida apareció en la encimera de la cocina. Las conversaciones fluían en voz baja, respetuosas con la recién nacida, y Emma se encontró rodeada de una comunidad que se había materializado cuando más lo necesitaba. Al acercarse la noche y cuando los visitantes comenzaron a marcharse, cada uno ofreciendo ayuda futura para necesidades específicas, Emma se encontró en el porche con Sam, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo con colores que parecían combinar con las paredes de la habitación del bebé. Gracias, dijo simplemente, por todo. Sam negó con la cabeza. No me des las gracias. Ha sido un esfuerzo comunitario, pero tú lo has coordinado. Mantener intacta mi visión cuando habría sido más fácil dejar que el programa de televisión tomara el control. Sabía lo que era importante para ti, respondió. La historia, la intención detrás de cada elección, hacer que esta casa fuera tuya, no solo un telón de fondo para la idea que otra persona tiene de lo que debe ser un hogar. Desde el interior llegó el sonido de los llantos de Lily y la voz de la madre de Emma diciendo que alguien tenía hambre. Cuando Emma se giró para entrar, se detuvo, consciente de repente de la importancia del momento. Su primera noche en su casa terminada. La primera noche de su hija en la cuna Jenkins. El comienzo de su historia en este lugar. Una colorida pancarta colgaba sobre la puerta principal, letras pintadas a mano que decían «Bienvenida a casa». Las palabras resonaron en el corazón de Emma cuando entró, revelando por primera vez que realmente había llegado al lugar al que pertenecía. Un año más tarde, Emma se sentó en el columpio del porche delantero, observando a Lily caminar tambaleándose por el césped, con sus pequeñas manos agarradas a los dedos de Sam para mantener el equilibrio. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la propiedad, iluminando un paisaje transformado por 12 meses de cuidados y dedicación. Donde antes habíamos ahogado el jardín, ahora florecían huertos en cuidados bancales elevados. Las semillas tradicionales de los Jenkins habían resultado ser muy productivas, dando suficientes frutos para comer frescos, conservar y compartir con los vecinos. Las estanterías de conservas de Emma en la bodega restaurada estaban llenas de tarros de colores vivos, prueba visible de la renovada vitalidad de la propiedad. La casa en sí misma había alcanzado una cómoda plenitud que desmentía su anterior estado de deterioro, sin ser perfecta en el sentido de las revistas de lujo, ya que los suelos aún crujían en algunos lugares. Algunas ventanas conservaban su cristal ondulado centenario, pero perfecto en su funcionalidad, su calidez y su sensación de hogar. Miles, aquí, llamó a su madre, subiendo por el camino de entrada con un montón de sobres. Aunque Helen y Robert habían dejado de hacer sus visitas diarias hacía mucho tiempo, seguían siendo una presencia habitual en la vida de Emma y Lily, encontrando un equilibrio que respetaba la independencia de Emma al tiempo que fomentaba su vínculo como abuelos. Emma revisó el correo, facturas, un catálogo y un sobre grueso con la dirección de remitente de Parker & Stone Publishing. Dentro había un contrato editorial para Foundations Building a Home and Finding Community, el libro de Emma, que narraba su viaje de renovación. El reportaje de la revista había generado un interés inesperado por parte de los editores, que culminó en esta oferta que incluía un anticipo sustancial. «¿Buenas noticias?», preguntó Sam, llevando a Lily, que reía, por los escalones del porche. «Muy buenas», confirmó Emma, mostrándole el contrato. «El anticipo cubrirá el resto de mis facturas médicas y la instalación de paneles solares que has estado investigando». Sam se sentó a su lado en el columpio y Lily se apresuró a sentarse entre ellos. «Te dije que tu historia tendría repercusión». El blog de Emma se había convertido en una plataforma que conectaba a personas con ideas afines interesadas en la restauración auténtica, la vida sostenible y la creación de comunidades. Su negocio de diseño había florecido junto con él,
con clientes que buscaban específicamente su filosofía de honrar la historia de una casa mientras la adaptaban a las necesidades modernas. Con tono casual, aunque Emma detectó un nerviosismo subyacente. El proyecto de la venta de raíces ha ido tan bien que deberíamos considerar añadir ese invernadero del que hablamos para el cultivo de invierno. Emma sonrió al oírle usar la palabra deberíamos, una palabra que había entrado gradualmente y de forma natural en su vocabulario tras meses de colaboración. Lo que había comenzado como una ayuda entre vecinos se había convertido en amistad, luego en sociedad y finalmente en algo más profundo que ninguno de los dos se había apresurado a etiquetar. El invernadero sería perfecto junto a la pared sur de la cocina, coincidió ella. Encontré unas ventanas recuperadas en ese depósito de chatarra en Millersville que quedarían muy bien. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Walter, cuyo paso era más lento que hace un año, pero cuyos ojos aún brillaban con vitalidad. Lily inmediatamente pidió que su abuelo honorario la levantara en brazos. Solo pasaba para ver si habíais tomado una decisión sobre esos manzanos jóvenes, dijo, acomodándose en una silla con Lily en su regazo. Hay que plantarlos antes de la primera helada. Los manzanos en cuestión eran injertos del huerto tradicional de Walter, variedades que en su día crecieron en la propiedad de los Jenkins, según los registros que Emma había descubierto. Replantarlos representaba otro hilo que conectaba el pasado con el presente, otro paso en la restauración de la propiedad. Los plantaremos este fin de semana, decidió Emma. Quizás lo convirtamos en un evento comunitario, como la construcción del granero. De hecho, la reconstrucción del antiguo cobertizo de la propiedad para convertirlo en un taller había reunido a una notable coalición de vecinos, seguidores en línea que vivían cerca, y la creciente red de amigos que habían apoyado el viaje de Emma. La estructura ahora albergaba las herramientas de Sam, junto con los suministros de jardinería de Emma, una manifestación física de sus habilidades complementarias. Al caer la tarde, Emma llevó a Lily, que tenía sueño, a su dormitorio, que ya no se llamaba la guardería, ya que su hija había pasado a dormir en una cama de verdad. Aunque la cuna de los Jenkins seguía en la esquina, a la espera de posibles futuros ocupantes. Más tarde, después de que Lily se durmiera, Emma y Sam se sentaron a la mesa de la cocina y revisaron los planos de la casa. La escritura de la propiedad yacía entre ellos, ahora totalmente a nombre de Emma, la hipoteca pagada con el anticipo de su libro. Nunca pensé que estaría aquí, admitió Emma, mirando alrededor de la cocina donde Thomas Jenkins había construido armarios para su creciente familia. Cuando compré este lugar, estaba tratando de demostrar algo, que podía hacerlo sola, que no necesitaba la ayuda ni la aprobación de nadie. ¿Y ahora?, preguntó Sam, buscando su mano al otro lado de la mesa. Emma consideró la pregunta, pensando en la comida comunitaria programada para ese fin de semana, en el grupo de madres solteras que aún se reunía regularmente en su salón, en sus padres, que habían encontrado la manera de apoyarla sin controlarla, y en el propio Sam, cuya paciencia había permitido que su relación se desarrollara a su propio ritmo. Ahora entiendo que la independencia no tiene que ver con el aislamiento, dijo. Se trata de elegir tus conexiones, de construir algo sostenible, y le apretó la mano. Crear cimientos lo suficientemente sólidos como para soportar lo que venga después. Afuera, la oscuridad se cernía sobre la vieja granja, ya no olvidada, ya no rota, sino renovada con un propósito y llena de la promesa de los amaneceres que estaban por venir.